Buenos días. Es un placer poder gradualmente reiniciar las sesiones generales en forma presencial en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Hoy, día miércoles 30 de marzo del 2022, vamos a dedicar este foro al servicio de ginecología y obstetricia. Todos en la práctica clínica hemos tenido que enfrentar situaciones muy impactantes relacionadas con la muerte de un paciente. Por supuesto que la muerte impacta a todo nivel, académico, administrativo, asistencial, económico, familiar, etc. Pero impacta más si es que esa muerte es una muerte materna. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar precisamente sobre estos aspectos para reforzar algunas de las áreas de oportunidad que tenemos al respecto. Tengo el agrado de presentarles a la doctora Xóchitl Ramírez Magaña. Ella es ginecobstetra, que nos va a hablar de este tema tan importante sobre capacitación del código Mater y triage obstétrico. Xóchitl. Yo sé que para mis compañeros, para los residentes, a lo mejor es algo que hacemos de manera cotidiana, pero aún así es importante poder reforzar varios conceptos y darles a conocer a todos ustedes lo que se está haciendo tanto en el Comité para la Prevención de la Muerte Materna, así como lo que hacemos día a día. Es un hospital, como nos hemos dado cuenta, tercer nivel, que cada día llegan pacientes con alta complejidad. Y bueno, ya hemos tenido 2 muertes maternas directas que, pese a los esfuerzos de todos los compañeros, bueno, desgraciadamente han terminado en una resolución negativa. Y cada que tenemos una muerte materna, pues tenemos que presentar eslabones de oportunidad para ver en qué podemos mejorar y que con esto contribuyamos a disminuir la muerte materna. Bueno, pues el tema va a ser capacitación del código Mater y triage obstétrico. Como objetivos, el primero sería dar a conocer la importancia de la muerte materna en México. Como número 2, evaluación del paciente en el triage obstétrico. Funciones del código Mater, como tercer punto. Cuarto punto, participación del equipo de respuesta inmediata en atención a la paciente. 5 actividades realizadas por el Comité de Muerte Materna. ¿Cuál es la importancia o por qué hablar de muerte materna? Bueno, como lo sabemos, la muerte materna sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. El alto número de muertes maternas pues va a ir reflejando las inequidades en los accesos a los servicios de salud y también va a dar las diferencias entre los ricos y los pobres. En nuestro país, la razón de mortalidad materna calculada es de 46.6 defunciones por cada 100,000 nacimientos. Y el grupo de edad con mayor riesgo de muerte materna va entre los 30 y 34 años. En esta parte, bueno, se han hecho muchísimas cosas para intentar disminuir la muerte materna, pero bueno, no se ha llegado todavía a lograr. ¿Qué se han hecho? Cursos de especialización, se han hecho diplomados, se han abierto nuevas especialidades, pero pese a todo eso, pues continuamos todavía con altos índices de muerte materna. Muy bien, aquí vamos a ver en esta tabla las principales causas de muerte materna directa son, como número 1, enfermedad hipertensiva del embarazo, segundo lugar, hemorragia obstétrica, tercer lugar, enfermedad del sistema respiratorio, que ya tomó el tercer lugar con los casos de COVID, aborto en cuarto lugar y sepsis en quinto lugar. Esta es del 2020. Como sabrán, podemos irlo consultando día a día o semana epidemiológica con semana epidemiológica, y ahí nos van diciendo tanto los diagnósticos como los estados de la República y el número de casos. Es importante, aquí les puse en amarillo, ¿qué son las muertes maternas directas? Pues van a ser las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo. Dada la complejidad del hospital, lo que más manejamos son pacientes con otras patologías y sí hemos tenido un poquito un índice alto de muertes maternas pero indirectas. En este caso por otras situaciones, las más importantes son por tumores y por leucemia, son de las que hemos tenido más casos. Aquí, bueno, pues el Estado de México pues es el primer lugar en los casos de muerte materna a nivel nacional.
ocupamos el primer lugar en el 2020 con 121 muertes maternas, seguido de Chiapas con 65, si se dan cuenta casi le doblegamos, y Puebla con 51 muertes maternas. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, simplemente si vemos nuestro hospital, el área de aquí es demasiado grande, entonces somos afluentes de muchos hospitales, sobre todo del ISEM, Pedro López, el General de Chalco, Ayotzingo, y etcétera, ¿no? Aparte de los otros hospitales que nos tocan aquí. Pues nada más les marco el número de casos y bueno, desgraciadamente ocupamos el primer lugar en esto y no en otras cosas. Vamos a ver, pues para empezar, la evaluación de paciente en el triage obstétrico. Bueno, ya muchos de ustedes han de saber, pues la palabra triage va a provenir del verbo francés trier, que significa clasificar o seleccionar. Eso es un término ya muy antiguo, viene desde el siglo XVIII. Eso se hizo desde Napoleón Bonaparte en las guerras de coalición, que es lo que hacían todos los heridos, los clasificaban y los que estaban más graves son los que atendían primero. Entonces, el triage obstétrico va a ser un proceso de valoración técnico-médica rápida de las pacientes obstétricas mediante la aplicación de escalas que permite clasificar en función de gravedad o emergencia a fin de recibir inmediata atención médica. ¿Cuáles van a ser los objetivos del triage? Vamos a tener tanto objetivos generales como objetivos específicos. Dentro de los generales, atención médica oportuna y de calidad a las usuarias del servicio de urgencias, porque no nada más es verlas, no nada más es decir, sí la activé, ya está y cumplí, no, sino de calidad. Al clasificar mediante la escala de triage sus condiciones de salud y el tiempo que tenemos para recibir una atención. Específicos, obvio, establecer prioridad de atención obstétrica. No es lo mismo que llegue una paciente al triage sangrando que una paciente que llegue por infección de vías urinarias, que aunque pareciera que no tendría que llegar por esa causa, sí llegan. Establecer criterios homogéneos. ¿Por qué? Porque no es que de acuerdo a mi experiencia le doy este manejo. ¿Puedes decir si se desconectan los que están aquí? Un favorzote, los que están aquí sí se pueden desconectar de internet, los que están presencial. De favor. Es como breviario nada más. Bueno, entonces es importante, se da mucho en los seguimientos de muerte materna, es que según mi experiencia yo le hago esto, es que según en mi hospital y no es según en dónde, sino hay lineamientos que hay que seguir. También criterios científicos coherentes de la atención de la paciente. También agilizar la atención efectiva en caso de emergencia obstétrica, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos en la atención de la emergencia obstétrica. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los médicos o ya los jóvenes, yo me he dado cuenta que han hecho a un lado la clínica y se han vuelto de estudios de laboratorio. Ya llega la paciente y parece receta de cocina, ¿no? Química de 26 elementos y tomografía y ultrasonido y les preguntas para qué se los piden y ni saben, ¿no? Pero ya lo pidieron. Entonces, esa es una parte muy importante, optimizar los recursos. Y también reducir ingresos innecesarios. La ingreso porque no vaya a hacer que se complique. Entonces, no, hay criterios para ingreso. Dentro de la clasificación, bueno, la clasificación se va a basar en un sistema de puntuación en que consiste en métodos muy sencillos y prácticos mediante mediciones fisiológicas. ¿Qué vamos a evaluar? Observación de la usuaria, el interrogatorio y los signos vitales. Aquí, ahorita más adelante, el doctor Tito hizo unos algoritmos muy sencillos, que va a ser más fácil explicárselo sobre eso, pero bueno, se va a clasificar en el código rojo, que como vemos, vamos a ver elementos de la observación, lo que la enfermera va a ver en la paciente, el interrogatorio, los antecedentes que tiene la paciente y los signos vitales, que de acuerdo a esto se va a dar la clasificación. Después tenemos el código amarillo, que es una urgencia calificada, que lo mismo, va a ser lo mismo el personal de enfermería, la observación, la paciente cómo se encuentra, si está consciente, si no está consciente, el interrogatorio y lo mismo signos vitales, y la última clasificación es el código verde, que es una urgencia no calificada, que viene porque tienen infección de vías urinarias, o que porque tienen 7 semanas y no sienten movimientos del bebé, que nos ha sucedido, ¿no? Y código verde, pues lo mismo, los elementos prácticamente son los mismos. Ahorita en el diagrama que sigue se los voy a explicar. Aquí ya es
el documento que utilizamos aquí en el Hospital de Alta Especialidad, donde si se dan cuenta, algo que parece así como que, ay, pues está bien fácil, sí, pero luego no le ponen nombre, luego no le ponen edad, luego no se le pone diagnóstico. Y acuérdense que el expediente es un elemento que nos ayuda mucho, pero también nos hunde si no hacemos bien las cosas. Entonces, aquí si se dan cuenta, cuando es un rojo tenemos de 0 a 10 minutos para atender a la paciente. Cuando es un código amarillo, 30 minutos, y cuando es un código verde, 60 minutos. Estos tiempos son muy, muy importantes porque en el momento de hacer el seguimiento de la muerte materna, se toman en cuenta los tiempos de atención. Si nos vamos aquí en los parámetros que se va a analizar, si se dan cuenta, presión arterial, que eso ¿quién lo toma? El personal de enfermería, ¿cierto? Frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura. Frecuencia cardíaca fetal, valora también el estado de conciencia, si la paciente tiene convulsiones, síntomas de vasoespasmo, como alteraciones visuales, auditivas, cerebrales, cefalea. Si tiene la paciente dolor en epigastrio, que aunque pareciera algo que es poco común en muchas unidades, llegan las pacientes consultan con el médico general por dolor en el epigastrio y les dan, lo manejan como una enfermedad acidopéptica y les dan inhibidores HO. Y se ha dado varias muertes maternas por ese caso. También los movimientos fetales, el sangrado vaginal, salida de líquido amniótico, trabajo de parto, la presentación y el tiempo de espera de la atención. Si se dan cuenta, nos van dando parámetros y prácticamente está en nuestro expediente, lo llenamos, no hace falta ni siquiera que lo memoricemos. Si nos damos cuenta, aquí viene bien especificado los parámetros de cada signo vital para poder hacer una clasificación adecuada. Es importantísimo, ese es un eslabón importante. Si nosotros hacemos aquí una mala clasificación, vamos a tener problemas. Si nosotros no clasificamos y dejamos a una paciente ahí con un desprendimiento y le dejamos en verde, pues ahí vamos a tener mucho problema, ¿no? Empezando por un óbito y terminando por una hemorragia obstétrica que puede terminar la paciente en una histerectomía. De esta parte, ¿alguna duda? Porque sí me interesa que quede claro. Con confianza, aunque les parezca muy ridícula su pregunta, dicen que el que no pregunta, pues es, si el que se queda con las dudas es más ignorante. ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Bueno, entonces, aquí también está en el manual que diseñó el doctor Tito del servicio, donde maneja qué situaciones nos dan una clasificación rojo, amarillo o verde. En caso de rojo, cetoacidosis diabética, un coma diabético, condiciones que comprometan la vida de la madre, la vida del feto, convulsiones, eclampsia, hemorragia. Si se dan cuenta, las primeras corresponden mucho a los dos diagnósticos más importantes de muerte materna, que es enfermedades hipertensivas y hemorragia. Paro cardiorrespiratorio, que dijéramos, ay, ¿cómo va a llegar así? Han llegado varias pacientes con COVID en paro respiratorio. Parto fortuito, parto obstruido, periodo expulsivo, presencia de partes fetales, presión arterial mayor de 160/110 o menor de 90/50, prolapso de cordón, sangrado abundante o trauma. Esto en automático dan una clasificación roja. En amarillo, cuando la paciente tiene cefalea con o sin edema, dolor abdominal o hipertensión, contracciones cada 2 minutos, se tiene que checar si tiene ruptura de membranas, los movimientos fetales, si es un embarazo prolongado mayor de 41 semanas, multípara, trabajo pretérmino, fase activa, presión arterial mayor de 140/90, si empieza a tener proteínas en el abstix, con ruptura prematura de membrana, sangrado vaginal, temperatura o algún traumatismo abdominal. Y verde, que son muchas pacientes que llegan prácticamente que en muchas ocasiones no alcanzaron consulta externa y llegan por presentar edema vulvar o dolor en la episiotomía o dolor mamario en el puerperio, febrícula, alguna herida infectada, hipertensión gestacional estable, infección respiratoria, náuseas, vómito, para retiro de puntos, revisión de herida. Si se dan cuenta, en verde pues realmente son pacientes que pues no ameritan la atención como tal, pueden esperar. Aquí también tenemos pues, las condiciones que van a poner en peligro la vida de la madre, que es importante. Del sistema cardiovascular, pues el choque o el paro cardíaco son uno de los criterios. Del sistema respiratorio,
cianosis aguda, jadeo, taquipnea mayor de 40 o bradipnea severa, menor de 6 respiraciones por minuto. Dentro del sistema renal, oliguria, que no responda a medidas a líquidos o diuréticos. Dentro del sistema hematológico de coagulación, falla en la formación del coágulo. Del sistema hepático, ictericia, aunada a preeclampsia. Dentro del neurológico, pues cualquier problema como inconsciencia prolongada, un EBC, estados epilépticos, parálisis y criterios de severidad, pues todos los anteriores, ¿no? Entonces, si la paciente presenta alguno de estos, pues es una paciente que su vida está en riesgo y hay que atenderla de manera oportuna. Bueno, el área física, aquí pusimos una fotografía. Aquí hablando específicamente del área física del triage, pues solamente se requiere un área iluminada, que esté señalizada. Es bien importante un acceso directo desde la sala de espera y, como ya sabemos, que esté todo junto, ¿no? El consultorio de valoración, el área de choque y la unidad de tococirugía. ¿Para qué? Para disminuir los tiempos. Esto pues está de acuerdo a la norma de equipamiento, que es la norma número 16. En cuestión de recursos materiales, pues realmente para la toma del triage, el escritorio, las sillas, estetoscopio, baumanómetro, termómetro, y a lo mejor qué insumo les faltaría aquí, que no viene en el lineamiento. ¿Qué otra cosa aparte? Que a lo mejor no entra tanto como material, pero sí como insumo para el diagnóstico de las enfermedades hipertensivas. El ABSTIC, ¿no? Que es importante tenerlo, que no lo teníamos, hubo unos días que no tuvimos. Dentro de recursos humanos, pues directivos del hospital, los jefes de servicio de obstetricia, personal de triage obstétrico, personal administrativo y de vigilancia y camilleros. Aquí, bueno, ¿cuáles son los procedimientos? Estos son de acuerdo al lineamiento técnico, que también ahorita vamos a ver un esquema muy sencillo. Pues primero, el personal administrativo o de vigilancia es el que recibe a las pacientes. Esto, aunque pareciera así muy obvio, es uno de los eslabones críticos muy importantes, porque a veces el primero que rechaza a la paciente es el vigilante. Y a veces ni nos enteramos. Hubo un caso de una muerte materna de una chiquita de un ectópico que llegó aquí al HRAI y el policía le dijo que no había médico y se tuvo que ir a otro hospital. Y llegó aquí ya muy mal y se murió. Y era una chica de 18 años. Entonces, fíjense si es importante el personal de vigilancia, es muy, muy importante. Entonces, reciben a la paciente, quien llega por sus medios a una ambulancia. Después, si la paciente deambula, pues pasa al servicio del triage. Se orienta al familiar respecto a la ubicación para la admisión y los trámites que tiene que hacer. Si la paciente no puede deambular, pues se tiene que ver de forma rápida cómo la llevamos al triage. En este caso, pues los camilleros van a apoyar en el traslado de la paciente, ya sea desde que llegue en ambulancia al triage, o del triage a la toco, o de acuerdo a donde vaya la paciente. Ya el responsable del triage pues va a recibir a la paciente, va a valorar a la paciente y ¿qué hace? Clasifica, que es dentro de las cosas muy, muy importantes. De aquí se van a registrar ya las acciones y datos requeridos en el formato que ya les mostramos y se integra el formato de triage obstétrico y aquí terminaría el proceso. Que dicen, ay, es un montón, pero el doctor Tito nos lo resumió bien fácil y están hasta pegadito ahí en el triage. El trabajo social llega, inicia la atención. ¿Qué va a pasar? Ingresa a la paciente al sistema. Ya enfermería realiza el triage, prioriza, nos dice rojo, ¿qué es la atención en qué tiempo? El amarillo. Ay, están leyendo, ¿verdad? Y el verde, 60 más, ¿sale? Y ya de ahí, ya pasa con nosotros, valorar pacientes según prioridad y termina. Están de acuerdo que esto es un esquema, pero no se sigue, no se puede, en ocasiones no se puede seguir al 100, se hace simultáneo. Si la paciente llega mal, no voy a esperar que enfermería le tome todo, ¿no? Pasa directo al triage y se hace de manera simultánea, ¿sí? Pero se hace todo el proceso. ¿Cuáles son las funciones del código Mater? La activación de un mecanismo de alerta o de llamado al personal de equipo de respuesta inmediata para atender una emergencia, salvar la vida de la madre y del producto. Objetivo, pues es un sistema de alerta simple, estandarizado y continuo ante una emergencia. ¿Por qué tiene que ser simple? Porque tiene que ser muy fácil la activación y tiene que ser muy rápida. ¿Quién activa? Pues el responsable de la activación de alerta, código Mater, cualquier médico
o la enfermera o enfermero que detecte datos de alarma de la paciente y que sea clasificada como roja. Aquí importante, no importa el área donde se encuentra la paciente, porque al principio nos decían, no activamos código Mater porque estaba en rayos X. No se activó código, entonces nos pasaba muchas veces eso, que realmente por todo el trabajo que se ha hecho, la realidad es que la mayoría de códigos Mater ya se activan. O sea, realmente el mes pasado fue los que sí no se activó un código Mater, que desgraciadamente fue una muerte materna, pero son los menos que pasan ya. El equipo de respuesta inmediata pues va a ser un equipo interdisciplinario que está conformado de personal experto de diferentes especialidades que brinda cuidados en el estado crítico. El objetivo es detección, control y tratamiento inmediato e integral de las emergencias obstétricas. Al principio, la verdad, lo que era el equipo cuando se hizo aquí, desgraciadamente a veces parecía eso competencia, ¿no? A ver quién opina una cosa, quién opina otra cosa, pero ahorita, actualmente, afortunadamente nos hemos integrado ya todas las disciplinas, todos los especialistas y bueno, ya se llega a un manejo integral de la paciente, que es el objetivo. ¿Qué recursos necesitamos? Subdirector, médico, asistente de la dirección, porque siempre tiene que estar enterado ante un código Mater, personal médico especialista en ginecobstetricia, personal médico especialista en cuidados intensivos o en anestesia en caso, personal de neonatología o pediatría, de cirugía general, de enfermería, trabajo social, laboratorio, banco de sangre, rayos X y camilleros. Todo es importante y todos somos importantes, porque podremos estar todos, pero si no tenemos un personal como los camilleros que puedan trasladar rápido a la paciente, pues ahí tenemos ya tiempos más prolongados de atención. Entonces, aquí esta foto es una activación de código Mater, pusimos a la jefa Diana para que se vea que siempre están los códigos Mater. Entonces, si se dan cuenta, pues es un equipo que están el camillero, está el personal de enfermería, están los especialistas, es bien importante los estudios de laboratorio. Y bueno, dentro de los recursos materiales, pues para no estarles diciendo que sí un campo, que sí una sonda, que bueno, están basados en la norma oficial mexicana número 16 de equipamiento de hospitales, consultorios de atención y medicina de especialidad. Tiene que tener el carro rojo con desfibrilador y la caja roja es como que lo mínimo indispensable que tiene que tener. También tenemos que tener nuestra caja de emergencias con todo lo que se va a necesitar para atenderlas. También, que es bien importante, la bitácora de códigos Mater. Cuando viene supervisión, lo que nos van a supervisar a nosotros es esta libreta, a ver si está registrado los pacientes. Aquí está el formato, que dirían es un formato muy sencillo, pero ahorita vamos a ver cómo no lo llenamos bien. Que donde viene la fecha, viene la hora, hay algunos códigos sin nombre, ¿será importante? No le ponemos luego nombre. La hora en que ocurrió, el diagnóstico y todos los que estamos. Aquí lo único que falta, que lo vimos en la última reunión, agregar al servicio de cirugía general porque no estaba agregado, entonces firmaban en la parte de abajo. Pero bueno, si se dan cuenta es un formato muy sencillo, ¿o se les hace complejo? Es muy sencillo para llenar, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos en el flujograma de código Mater? Entonces, iniciamos, paso número 1, paciente clasificada como un código rojo por presentar una urgencia obstétrica en cualquier área del hospital, cualquier área del hospital. 2, la enfermera de primer contacto, ¿o quién más? ¿Vos sea código Mater? Médico también, ¿no? Número 3, acude a urgencias el grupo multidisciplinario Mater, por todos los que ya vimos, todos los que tenemos que estar. 4, ¿qué va a hacer el anestesiólogo? Asegurar la vía aérea y ventilación. Si se dan cuenta, cada uno tiene sus funciones. Entonces, cada uno se va a basar en la función que le corresponde. Número 5, el pediatra toma conocimiento acerca del producto. El internista o intensivista evalúa la circulación, restablece el balance hídrico y estado metabólico. Número 7, la enfermera que canaliza, toma muestras, coloca sonda y la otra enfermera que prepara y ministra medicamentos. ¿Por qué es importante esta división y que sean 2 enfermeras? Para que no vaya a haber ninguna equivocación en la administración de los medicamentos. 9, el técnico de laboratorio que recaba y procesa las muestras. Y número 10, pues el ginecobstetra que va a ser el que va a liderar el código. ¿Qué es lo que sucedía al principio? Que activábamos códigos Mater, pero como tal en el expediente no había una nota de código Mater.
Entonces, cuando supervisaban, veían que había notas, pero de cada especialista aparte. Entonces, esa no era una nota integral. Entonces, ya actualmente tenemos ya la nota de código mater donde ya integralmente se ve a la paciente y la resolución. Entonces, ya número 11, se determina el protocolo. ¿Qué va a pasar con esa paciente? La paciente va a cuidados intensivos para estabilizar y seguimos en hospitalización esta paciente, o es una paciente que amerita cirugía, limitación de daños y la seguimos en hospitalización. Obvio, todo esto va enfocado o va basado en las guías de práctica clínica que ya conocemos. Y aquí pues el egreso de la paciente. El doctor Tito se dio a la tarea de hacer algoritmos, todos esos algoritmos están en urgencias para el manejo de las pacientes. Está el algoritmo de preeclampsia y eclampsia, que ahorita el objetivo de la sesión no es que les hable de preeclampsia o de eclampsia, solamente que lo conozcan. Está el algoritmo, también hay algoritmos, por ejemplo que está muy sencillo y es muy importante para el manejo de la preeclampsia, que es el sulfato de magnesio con la preparación, cómo se hace, el manejo de los antihipertensivos, que es como que el manejo inicial de la paciente. Entonces, también todos estos están en urgencias. También el manejo del algoritmo de la hemorragia obstétrica, aquí en el origen pues son las 4 causas principales, el porcentaje y aquí las causas y el tratamiento tanto médico o quirúrgico de la paciente. Entonces ya esto nos orienta de una manera más práctica qué va a pasar con esa paciente, cómo se va a resolver su embarazo, en dado caso que esté embarazada. También con todo lo que fue la pandemia de COVID, pues se tuvieron también que hacer algoritmos, también se dio la tarea al doctor Tito de hacerlos, tanto de pacientes que se manejan en vía ambulatoria como pacientes que son de manejo que se van a hospitalizar. Y aquí también está, pues, de las pacientes que se ingresan, cómo va toda la ruta del estrés respiratorio, que esa ha sido bien importante para el manejo de las pacientes que han llegado con COVID. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos o qué actividades realizamos el Comité de Muerte Materna? Porque en ocasiones pues sabemos que existe y decimos, ¿sabes que ese comité nada más se dedica a ver quién tuvo la culpa, ¿no?, de las muertes? No, hacemos varias funciones. La operación sistemática del comité permite resolver problemas como el subregistro, propiciar la disminución de las tasas actuales de mortalidad al contribuir a identificar las causas y adoptar las medidas preventivas correspondientes, Con ello fomentar la enseñanza y la investigación, que es parte muy importante. Lo primero que tenemos que hacer, notificación de la muerte materna. Prácticamente este apartado pues le toca epidemiología, pero bueno, cuando se dan las muertes maternas en la mañana, pues es un apartado que los apoyo y los hago, lo realizo yo, en donde, bueno, vienen todos los datos de la paciente, es como una historia clínica, ¿no? Los heredofamiliares, ginecobstétricos, personales patológicos, no patológicos, y este formato son los formatos que maneja el ISEM. ¿Por qué se maneja con los del ISEM? Porque recordarán que estamos en el Estado de México, entonces todas las notificaciones pues van a Toluca. Entonces aquí ya de manera muy resumida, nos manejan número de gestas, si el problema fue antes de la gestación, durante el parto o posterior, y un pequeño resumen clínico con los diagnósticos de muerte materna. Después de eso, ¿qué hacemos nosotros? Revisamos todo el expediente para determinar cuáles fueron tanto el manejo adecuado como el manejo inadecuado de la paciente en el proceso de la atención. Y bueno, empezamos con los datos básicos, también lo que es el nombre, la localidad de donde venía, el diagnóstico de la defunción, datos básicos, ginecobstétricos y dónde recibió atención prenatal. Hay muchas pacientes que están recibiendo todavía atención prenatal con parteras, o pacientes que no recibieron atención prenatal, o pacientes que vienen del centro de salud, o pacientes que llegan directamente aquí. Después, ¿qué hacemos? Hacemos este seguimiento. ¿Qué creen que signifique el verde, el rojo y el amarillo aquí en los seguimientos? ¿Qué se imaginarán? ¿Nivel de qué cumplimiento? Ok, entonces vamos a ver.
Lo que hacemos nosotros, vamos poniendo las notas de acuerdo a la atención y si se dan cuenta aquí viene el día y el horario en que la paciente es atendida. Entonces, en verde vamos a poner cuando nosotros actuamos adecuadamente, quiere decir que todo está de acuerdo a los lineamientos y a las normas. En amarillo, cuando hubo alguna desviación, por ejemplo, no pusimos toda la nota, o nos faltaron agregar algunas cosas, o la atención no fue un poquito tardada, y en rojo el eslabón que condicionó la muerte de la paciente, que es en el que se debe de trabajar. Entonces, aparentemente se ve muy sencillo, pero sí hay que estar buscando cuál fue el eslabón determinante que condicionó que esa paciente muriera. Entonces, cuando presentamos estos casos, lo que hacemos es todo esto, con cada paciente. Este es muy cortito, pero imagínense un paciente que duró un mes. Entonces sí, hay que ir haciendo de uno por uno, ir viendo dónde es, pero aquí no queda, ¿no? ¿De qué me sirve saber cuál fue mi eslabón? Pues tengo que proponer qué voy a hacer para que no suceda esto. Entonces vamos a ver que contamos después con la espina de Ishihara, donde vamos a ver aquí, hay una disculpa, si se dan cuenta, aquí vemos el equipamiento, el material, procedimientos y el personal. ¿Por qué? Porque a veces podemos contar con todo el material, pero a lo mejor no hay personal completo. A lo mejor, vamos a ver ahorita varios códigos MATE donde pues nada más firman dos, una enfermera y un médico. Entonces, eso sí es muy, muy importante. Después de esto, ¿qué hacemos? Vamos a dar una ponderación de los factores. Ponemos, a lo mejor no se activó código MATER, se tardó en la resolución del embarazo, se fue la paciente sin método anticonceptivo, o sea, porque también eso es un eslabón, y le vamos dando un puntaje y aquí ya nos da el porcentaje que tuvimos como factor crucial para la muerte materna. Y ya después, pues entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué plan de mejora a corto y a mediano plazo vamos a hacer? Por ejemplo, tuvimos aquí el caso que es una muerte directa para el hospital, que fue de un acretismo. Entonces se tuvo que examinar todo lo que sucedió, tuvimos nosotros, ahí nos seguimos varios procesos, entonces ¿qué se hizo? Un plan de mejora, se hizo un algoritmo, ya el doctor Tito diseñó un algoritmo para el manejo de acretismo, que si se dan cuenta todas las pacientes que llegan con probable acretismo, ya se sigue ese algoritmo. Entonces, de esa manera, cuando se sesiona ya la muerte materna y tú llegas con, tuve este error, pero lo estoy corrigiendo así, ya no tenemos tantas situaciones. ¿Qué más hacemos? Analizamos los códigos MATER. Aquí le asignamos un color, los casos de hemorragia, de azul los de preeclampsia, por ejemplo, amarillo ya cuando fue COVID, esto es arbitrario, pero es una forma como para darnos cuenta cuántos tuvimos. Y nosotros vemos cuántos códigos MATER mensuales tenemos. Aquí, por ejemplo, ¿cuántos tuvimos? 16, 18, 22, ¿se imaginan en un mes? Estamos casi por uno al día, ¿no? Entonces, ya nos estamos haciendo expertos en código MATER. Y aquí están, ¿no? Pequeños problemas. Por ejemplo, aquí en este código MATER, no está la hora de voceo. ¿Será importante o no será importante? Embarazo de, pues quién sabe de qué, ¿no? De término, no era de término. ¿Se dan cuenta cómo en estos formatos que son bien básicos y son muy sencillos estamos cometiendo errores? En esta de aquí, cardiopatía, sí, cardiopatía, ¿y qué? ¿Está embarazada? ¿No está embarazada? ¿Era puerperio? ¿No era puerperio? O sea, es muy, muy importante. Aquí vemos que sí van la mayoría de médicos al código MATER, pero aquí, por ejemplo, imagínense, 2, o sea, sí está un poquito… Y aparte ni siquiera pusimos la hora, la ponemos abajo y no dónde va, o sea, cuando está bien especificado. Aquí no viene ni la hora ni la edad de la paciente, aquí de plano ni paciente, ni qué fue el código. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, cuando nos vienen a supervisar y checan nuestra libreta y está así, aunque hayamos hecho un proceso muy bueno, pero pues checan y dicen, pues sí, pero mira, tuvo este problema, entonces este es un eslabón. ¿Qué eslabón sería? ¿Sería rojo? ¿Sería verde? ¿Amarillo? ¿Qué será? Amarillo, ¿no? Hubo alguna desviación, siempre y cuando se haya atendido rápido, ¿no? Porque si hicimos esto y dejamos allá a la paciente y no la atendimos, pues puede ser que desde ahí haya sido un rojo. También vemos el apeo, que es la atención posevento obstétrico. Ponemos, por ejemplo, este mes 68 egresos, ponemos cuántos pacientes con método, cuántos pacientes sin método y también cuántos ponemos en la consulta externa.
Entonces, gracias a esta mejora que hemos hecho en el servicio, pues incrementamos el apeo. ¿Por qué es tan importante el apeo? Porque vamos a garantizar que la paciente no se embarace. ¿Y qué es lo más importante que estamos haciendo en el hospital? Porque digo, a veces decimos lo que hacemos mal, pero no decimos lo que hacemos bien. Miren, ¿cuántas OTBs estamos haciendo? 30. De 68 creo esos 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Esas pacientes ya no se nos van a embarazar, ya no van a tener un riesgo. Entonces, eso es lo más importante. También aquí está lo que ponemos, test de cobre, implantes, mirenas, ATV, y también las que no aceptan, ¿no? ¿Qué hacemos con las que no aceptan? Porque, por ejemplo, hubo un caso de una paciente de una muerte materna, que fue una paciente con cáncer gástrico, que esa paciente era gesta 8, me parece. Y cuando fuimos y lo analizamos, dijimos, ok, sí, no se debe embarazar porque tenía cáncer gástrico, pero ¿dónde estuvo en el expediente que le ofrecieron un método de planificación? Entonces, a todos los de primer nivel se les pasó y nadie le ofertó un método, o al menos no lo puso en el expediente. Entonces, como sabemos, lo que no ponemos en el expediente, pues no hicimos. Y aquí, pues lo que apoyamos en consulta externa también, que aunque son menos, pero pues se logra incrementar nuestra meta. ¿Qué otras cosas hacemos? Pues seguimientos de los casos de acretismo, porque como les comenté, tuvimos una muerte directa. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos todos los casos. Entonces, checamos en el comité qué inconsistencias hay, porque se han incrementado el número de acretismos y no han sido. Entonces, todo eso se va vigilando en el comité. Bueno, pues muchas gracias por su atención.